Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con César Arturo Abreu Fernández sobre su novela Destellos de Gloria. César Arturo Abreu Fernández nació en La Vega, República Dominicana, el 18 de enero de 1940. En 1960, siendo estudiante universitario, formó parte del movimiento clandestino 14 de junio, siendo recluido en las ergástulas de la 40 y la Victoria, saliendo al exilio hacia los Estados Unidos de América en 1961. Se graduó de Ingeniería Civil en la Universidad de Columbia, New York, en donde posteriormente realizó estudios de especialización de Ingeniería Estructural. Después de ejercer su profesión en Nueva York, regresó a La Vega en 1968 a instalar su oficina de ingeniería, proyectos e inversiones, de la cual es su presidente y mantiene hasta la fecha, compañía que se dedica al diseño y construcción de proyectos urbanos, industriales y comerciales, así como la actividad de bienes raíces. Fue presidente fundador de la Regional Central del CODIA, de la cual es colegiado y es además miembro de las siguientes sociedades técnicas: American Society of Civil Engineers, American Concrete Institute, Columbia Engineering Alumni Association y la National Geographic Society. En cuanto a instituciones comunitarias y de servicio, es socio y es presidente de la Asociación para el Desarrollo de La Vega, 4 oportunidades, la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, donde instauró Expo Vega, el Instituto Vegano de Cultura, la Unión Deportiva Vegana y la Unión Carnavalesca Vegana. Igualmente del Casino Central Incorporado, presidente fundador del Banco de Desarrollo del Valle, S.A., o EADOPEN, y asesor permanente de la Sociedad La Progresista. Además, fue comisionado de distrito y vicepresidente de la Asociación de Scouts Dominicanos, recibiendo de esa institución su máximo galardón, la Trinitaria de Plata. Es teniente coronel del Cuerpo de Bomberos de La Vega, rotario desde el 1968, gobernador del distrito 4060 de Rotary International de 1988 a 1989. En 1994 representó al presidente de Rotary International en la conferencia de distrito celebrada en Oaxaca, México, y en 1998 al distrito 4060 en la India. En 1994 fue declarado hijo meritorio por el Ayuntamiento de La Vega. En el aspecto educativo ha sido docente en el Liceo Pepe Álvarez, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, vicerrector de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, donde imparte diplomados y seminarios, y en donde ha sido galardonado con el título de doctor honoris causa. Además, fue miembro del Consejo de Regentes del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental. En lo deportivo fue presidente de la Unión Deportiva Vegana, presidente de los 9º Juegos Deportivos Nacionales, fundador del Templo de la Fama del Deportista Vegano. En 1999 fue designado presidente de honor del Pabellón de la Fama del Deportista Vegano y en 2012 fue exaltado en el 22º ceremonial del Templo de la Fama del Deportista Vegano como inmortal del deporte vegano en la categoría de propulsor. Desde niño participa en las actividades carnavalescas de su ciudad. En 1985, desde la presidencia de la Asociación para el Desarrollo de La Vega, conjuntamente con el Instituto Vegano de Cultura y la Fundación Pro Desarrollo de La Vega, le lanzaron el Carnaval Vegano. Electo rey del Carnaval Vegano en 1995 y en el 2010 como rey del Desfile Nacional del Carnaval. Actualmente pertenece al grupo de diablos cojuelos Los Broncos. En el periodo 1990-1994 representó a La Vega como diputado al Congreso Nacional, donde formó parte de la Comisión Revisora de la Negociación de la Deuda Externa, presidente de la Comisión Calidad Ambiental, de la Comisión Especial ante el Congreso de Puerto Rico y de la Comisión Interdepartamentaria en Chile. Se retiró de la actividad política en 1998. Es miembro emeritus ad vitam del Instituto Artiano,
delegado para la región del Cibao, presidente del Centro Duartiano de La Vega y coauspiciador de la fundación de los Centros Duartianos de Salcedo, Bonao, Jarabacoa, Fantino y Constanza, y miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ha publicado 7 libros. En 2009, La Concepción de La Vega, Raíces de Nuestro Espíritu, auspiciado por el Ministerio de Cultura, y en 2011, Interrogantes del Carnaval Vegano, con Dagoberto Tejeda y el profesor Hugo Estrella. En 2019 publicó su primera novela, Aventuras y Desventuras de un joven en la área de Trujillo. En 2020 su segunda novela, El Águila y los Ruiseñores, y Senderos de la Fe en la República Dominicana en 2021. Apuntes sobre la evolución urbana, arquitectónica y económica de la Concepción de La Vega en el 2022 y Destellos de Gloria, su tercera novela, en 2023. Vamos a leer un fragmento de lo que es el capítulo que encierra una batalla entre los dominicanos y los haitianos. ¿Cuál batalla? Bueno, la diremos al final. Mientras tanto, avanzar que ya la batalla ya está llegando a su fin, ya los haitianos se están retirando, pero, sin embargo, queda en uno de los cerros aledaños al campo de batalla, queda un cañón en manos de los haitianos. Sigo leyendo. Una guerrilla compuesta por soldados del batallón del flanco izquierdo fue ordenada a tomar el cañón. Entre los elegidos estaban Chago y Fernando. Chago es el protagonista de la novela y Chago es su compañero, casi su hermano. Sigilosamente se fueron acercando al lugar de donde estaba emplazada la artillería. Chago, consciente de su propósito de proteger a Fernando, no se apartaba de su lado, que Fernando era un poco aguerrido, un poco desesperado en las batallas. Camuflajeada y tendida entre los matorrales cercanos al cañón, la guerrilla abrió fuego, lo que hizo que los soldados haitianos abandonaran la posición, excepto el general a cargo de la pieza y uno de sus guías, quienes decidieron defender la posición y no permitir que los dominicanos se apoderaran del cañón. Un dominicano que se había apoderado de la pieza de artillería expuso del guía, pagando la acción con su propia vida al ser eliminado de un pistoletazo por el general. Un segundo dominicano trató por igual de apoderarse del cañón. El general le disparó y no se levantó más. Habiendo el general descargado sus 2 pistolas, desenvainó su sable y se dispuso a defender la pieza. Fernando, de manera impetuosa, se adelantó para arrojar una lanza al pundonoroso oficial, logrando impactarlo parcialmente en la frente, de cuya herida brotó una gran cantidad de sangre, prácticamente cegando. Aprovechando la situación, en su temeridad, Fernando decidió apresar al general, siendo en vano su esfuerzo de Chago por retenerlo a su lado, escapándosele de entre las manos. Dando un saltazo, se abalanzó sobre el oficial herido, mientras este, cegado por la sangre, instintivamente levantó el sable que penetró en el abdomen de Fernando al momento que una lanza rompía el pecho del general, cayendo mortalmente herido, abrazado de un agonizante Fernando, quien permanecía engarzado por el sable del superior haitiano. Chago se apresuró a rescatar el cuerpo ensangrentado de su amigo, cuando ya este mostraba cómo se le escapaba la vida. Lo tomó en sus brazos, lo abrazó fuertemente, mientras sus ojos se preñaban de lágrimas. Una daga penetraba en su corazón y un gemido se le atragantaba en la garganta. Volteó el cuerpo de su amigo que expiraba, balbuceando en su último aliento: «Dile a mi padre que morí por la patria». Transcurrido un tiempo doloroso e insoportable, tomó el cuerpo exámenes del amigo y caminó lentamente depositándolo en la fosa común donde reposaban los demás caídos en la batalla. Anochecía, y extrañamente, aún con el sol mostrando sus últimos resplandores por el occidente, una hermosa y deslumbrante luna de abril surgía por el este vestida de plata, pero que extrañamente parecía estar iluminada por múltiples rayos que salían de la fosa común hacia el cielo. Era el 21 de abril de 1849 y el lugar, Las Carreras. De esa manera iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Y ya como ustedes han podido escuchar al principio del espacio, tenemos la grata
compañía del ingeniero César Arturo Abreu Fernández, a quien recibimos por segunda vez en este podcast, y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Encantado nuevamente de compartir contigo estas inquietudes literarias que tenemos. Ya con mi avanzada edad, sin embargo, me he propuesto a escribir, y eso me alienta y me da esperanzas y me mantiene también con una expectativa de vida que yo no la había sentido antes, porque escribir me motiva, es como un impulso, es como una compulsión, es como una urgencia que uno siente de que tiene que plasmar, tienes que decir, tienes que transmitir algo. Y por eso estamos aquí esta tarde en el mismo espacio de siempre, para compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos, lo que nos aventuramos en este mundo ficticio, pero en la parte novelesco e histórico, en el caso particular mío, para que tengamos estas experiencias y compartirlas con ustedes en la tarde de hoy. Sí, así como usted menciona la palabra histórico, a propósito de esa palabra, ¿verdad? Sí, recientemente José Rafael Antigua, quien es un crítico y escritor dominicano, ¿verdad? Muy acreditado en el país, escribió un artículo que se publicó en Diario Libre, en el cual él afirmaba: toda novela es histórica, sea que se desarrolle sobre un tema o personajes históricos específicos, o sea que describa situaciones, se fundamente en testimonios, o su autor edifique una ficción en torno a realidades imaginadas. La historia humana, colectivo o personal, asoma al cuerpo narrativo. Por alguna rendija habrá de colarse en el hecho narrativo que funda coordenadas sociales que permiten deslizar sobre el texto alguna locación o alguna vivencia histórica. Este posicionamiento es casi intrínseco a la narración novelística. A partir de esta reflexión que hace José Rafael Antigua en ese artículo, ¿podría usted hablarnos brevemente del trasfondo histórico de esta novela? ¿Qué periodo de la historia dominicana abarca? ¿Y qué fuentes usted pudo consultar para nutrirse, para armarse su historia, su trama? Sí, muy bien. Yo quiero adelantar primero que soy heredero, afortunadamente, de una tradición de novelas históricas por parte de García Godoy, Juan Bosch, entre otros, veganos e ilustres dominicanos, que trato de emularlos porque el escribir la historia me permite aprender y a la vez creo que enseño. Creo que al escribirlo, ajustado precisamente a acontecimientos históricos, puedo transmitir hechos y hacer que lo lean y lo disfruten de una manera amena, no en la rigidez de un salón de clases. Entonces eso me motiva, me mueve a escribir este tipo de novela, que dicho de paso, esta es mi tercera producción literaria en lo que a novela se refiere. Tengo otras más en otros ámbitos y en otros lapsos de la historia dominicana. Esta está circunscrita al 1841, al 1863, y obviamente por la fecha usted se dará cuenta que estoy hablando de las guerras libertarias, o sea, de la independencia nacional, y también estoy hablando de la restauración de la República. En ese entorno, en ese marco, yo traigo un personaje campesino, humilde, traído de uno de los campos de La Vega, de Jamo, precisamente, que es un lugar que aportó muchos soldados valientes, como veremos más tarde, según yo explico en este programa, y formó parte ya del ejército, de la Guardia Cívica, como tú quieras llamarlo, que defendió los colores patrios. Pero es interesante hacer constar qué me motiva a escribir esto, porque la historia siempre la escriben los vencedores para comenzar, pero de manera muy particular la describen o se la atribuyen los hechos desde las capitales del país. Y así los héroes locales, entre ellos los de La Vega, Salcedo, Moca, Santiago, pues pasan como a un segundo plano en lo que es la historiografía nacional. Entonces yo entendí que había que reivindicar, dignificar los veganos que participaron, que fue su participación muy brillante, como veremos en la novela, y muy atinada, y muy a tiempo, y muy sacrificada. Entonces, yo siempre he creído que La Vega ha aportado a la República Dominicana derroteros de luz
ingresos puntales para afianzar su destino. Y yo creo que los veganos, y tengo que decir esto porque es lo que fundamentalmente me hace escribir la novela. Yo creo que el vegano siempre ha creído que una gota de sudor que se vierte en el trabajo dignificante, en las aulas, en el estudio, en los afanes culturales, es donde precisamente, como si fuera una gota, como si fuera un diamante, se enraizan los fundamentos de la paz. Pero tampoco es menos cierto, es de igual manera, que la gota de sangre que se derrama en los campos de batalla es, en procura de la libertad, obviamente, es la responsable de hacer germinar en el suelo patrio los valores trascendentales de la nacionalidad. Y yo creo que esos preceptos son válidos para los veganos y para otros tantos héroes casi anónimos, y por eso he decidido escribir lo que yo he llamado destellos de gloria. Y confiesa sin ningún sonrojo que la principal obra es precisamente resaltar la actitud, el participar de estos veganos que mucha gente no conoce y que tuvieron una oportunidad destacada en las contiendas libertarias de la República Dominicana. Eso precisamente es lo que me motiva, eso diría yo que es el trasfondo de la novela, eso es lo que se persigue, por lo que yo persigo, ojalá que los demás lo capten y lo acepten y lo hagan suyo también. Y esto pues, debo aclarar que los acontecimientos que se presentan en la novela, las batallas, los hechos, son reales y están tomados de fuentes muy fidedignas, no únicamente los hechos, sino también la descripción de los entornos, que trato de ser en eso también muy preciso y muy cuidadoso. Y para ello, pues me valí de muchas fuentes, voy a mencionar solamente algunos para no ser tedioso. Tengo a García Godoy con sus novelas históricas, Rufinito, Guanuma, Alma Dominicana. Tengo a Guido Despradel con la historia de la Concepción de la Vega y el aporte de los veganos a la libertad. Tengo a Mario Concepción, Historia de la Vega. Tengo a Radamés Umbría Morel, de quien tomé las batallas en su intensidad, en sus calendas históricas. Tengo a Manuel Osvaldo Gómez, tengo a José Gabriel García, tengo a Samuel Hazard, cuando vino y escribió Santo Domingo, su pasado y su presente. Tengo a Rufino Martínez, que no podía faltar en el diccionario biográfico para describir quiénes son los partícipes. Porque al final de la novela una cosa interesante. Yo tengo al final un apéndice, un acápite, donde pongo los nombres de los héroes que participan, o los participantes, los aspirantes a héroes, como digo yo, y entonces lo describo y le hago una pequeña biografía para que el lector sepa de quién y cómo yo estoy hablando. Quiere decir que dentro de ese contexto gira la novela. Hechos reales en donde, sin cambiar los hechos, trato de poner como interviniente a Chago Roque, que dije que era un joven humilde, que termina también siendo un luchador a favor de la patria, y sin trastocar, sin cambiar en nada los hechos tal y como sucedieron. En la página 15 de la novela, del libro, hay un mapa, aparece un mapa que muestra cómo era la ciudad de La Vega en 1844. Y en el curso de la novela usted menciona que La Vega era apenas una aldea en esa época. Con pretensiones, usted dice. Sí. Te interrumpo, una aldea con pretensiones de ciudad. Exacto, sí, usted lo repite varias veces en la novela. Para ponernos en contexto, porque me llama la atención que es un espacio geográfico pequeño, ¿verdad? Comparado con lo que es La Vega actualmente, que es toda una ciudad. Y también en cuanto a habitantes, ¿cuántos habitantes tenía La Vega en ese tiempo? Porque lo que me llama la atención es cuánta gente aportó a la causa de la independencia, a pesar de ser un pueblo muy pequeño en cuanto a población. Sí. Estamos hablando de unas 12 calles, 6 verticales, 3 horizontales, si tú abres la novela. Y sí, estamos hablando de 2.000 a 2.500, no tenemos la cifra exacta, pero más o menos la estimamos, habitantes. Entonces, cuando tú, tal y como tú señalas, tú tienes algo tan reducido en tamaño, y también hay que entender que esto es una ciudad que las calles eran de tierra, las casas eran de tabla de palma, techada de yagua o de cana, con un piso de ladrillos que lo ponían simplemente, digamos, acostado, le ponían un poquito de ceniza por encima. De eso es que estamos hablando. No estamos hablando de una ciudad ni luz eléctrica ni nada de eso. Ni estamos hablando de automóviles ni de tanques de guerra. Estamos hablando de una ciudad en ciernes, o sea, lo que éramos en el 1844. Válgase decir, que simplemente es un comentario histórico,
que eso no escapa a la totalidad de la República Dominicana, que en esa época tenía unos 120 mil habitantes. En total, en la isla, en los 3/4 de isla entero, teníamos unos 120 mil dominicanos, incluyendo los ancianos, los niñitos, los enfermos, en fin. O sea, aptos para luchar. ¿Cuántos había? Esa es una gran pregunta. Y del otro lado, exactamente, del lado de Haití, ¿cuántos habitantes tenían ellos? Haití tenía aproximadamente 900 mil habitantes y un ejército de 40 mil hombres perfectamente entrenados, perfectamente armados por los ejércitos napoleónicos, que fue de lo que heredaron ellos todas sus armas, y con militares también experimentados que habían luchado junto a Napoleón en las guerras que tuvo Napoleón en Europa. Que era como un David contra Goliat, básicamente. Así mismo. Y es importante que eso se entienda para que también entendamos bien lo que es la novela y el espíritu que tiene la novela de lucha. Porque lo que no tenían los haitianos, sí lo teníamos nosotros, que era el afán de lucha por una patria. Ese impulso que le da a uno, ese amor al terruño por la cual tú estás dispuesto a dar tu vida. Y eso es lo que la novela refleja. Esa intensidad patriótica que los dominicanos, en este caso, yo no descarto nunca, siempre pongo a participar en mis descripciones, la totalidad de los que participaban, de Santiago, de Macorís, de Salcedo, yo lo pongo todo a participar. Sí, y hago énfasis en la participación de los veganos, que es el propósito de la novela. Pero por ahí andamos. La novela es rica en descripciones bélicas, obviamente, se trata de eso, pero escapa que haya escenas de amor, porque el señor Chago se enamora, se casa, luna de miel, todo eso está descrito, obviamente, porque tengo que incluir ese aspecto, porque es parte de la vida claro. en mi novela. Eso es así. Pero aparte de eso, tengo que incluir algunos episodios que yo considero muy verídicos, como los relatos, pero de mucha trascendencia y mucha importancia. Por ejemplo, elegí para este segundo fragmento cuando Duarte vino a La Vega, enviado en julio de 1844 por la Junta Central Gubernativa, viene a apaciguar los ánimos, viene a tratar de concertar, porque la lucha se trata de Santo Domingo, de los santanistas y los que son, digamos, los poderosos, los conservadores, contra los liberales, de Duarte, los trinitarios y todo eso. Y La Vega era muy duartiana, afortunadamente. Entonces voy a leer el parrafito donde Duarte se prepara a La Vega para recibir a Duarte. Y esto es verídico, esto está tomado de fuentes también muy descriptivas, de manera particular, de Guido de Pradel, que lo describe muy bien y que lo investigó, que es un gran historiador vegano. Entonces dice, llegado el martes, porque él venía el martes 25 de julio de 1844, venía desde Cotuí. Llegado el martes, todo eran afanes en las tempranas horas de la mañana. El aroma de la resina de los pinares permanecía entremezclado con las gotas tempranas de rocío que como manto seráfico cubría la villa, que con pretensiones de ciudad heráldica se despertó temprano. Sus mujeres más jóvenes, encabezadas por Mercedes, que es la protagonista femenina de la novela, balanceaban sobre sus cabezas los cigüeros, llenos de agua, necesaria para sus menesteres, extraída de un camú que serpenteaba entre gentil y estudioso conglomerado humano, apretándolo dulcemente con las guitarras arabescas de sus meandros, depositando en sus riberas las flores de pomarrosa, recreando un bimbo nupcial sobre la frente de una aldea con ínfulos de ciudad esperando a su amado. Aquí soy un poquito romántico, pero también quiero describir bien el ambiente que se tenía. Jóvenes doncellas se aventuraban a recoger flores silvestres en la voluptuosa y abundante floresta que conjuntamente con el río circundaban la ciudad de la Concepción de la Vega para ser derramadas a los pies del joven patricio. Por su lado, los jóvenes, dirigidos por Manuel, otro personaje de la novela, se empeñaban en procurar leña para la fogata y celebraciones que a partir de ese día caracterizaban las noches que Duarte permanecería en la ciudad. Los dones afanosamente supervisaban todo lo referente a la organización del recibimiento y atenciones al distinguido visitante, asegurándose que todas las viviendas estuvieran engalenadas con enseña tricolor. Al calor de un radiante sol, cuando los patios floridos se desprendía un olor semejante a la caja de sándalos recién abierta,
Chago y un grupo de jóvenes pertenecientes a la compañía de milicianos veganos salían a encontrar y escoltar al general Duarte. Entonces trato de describir en ese momento que Duarte venía, sabía que lo estaban esperando, y entonces cómo todo el mundo se integra, los jóvenes, los jovencitos, los viejitos, los jóvenes, todo el mundo esperando, porque Duarte, recuerda, y esto está en la novela, también es donde se proclama por primera vez a Duarte presidente de la República. Entonces, todo eso viene en el capítulo siguiente. Yo he visto a que lo lean, ¿verdad? Que lean el libro para que se enteren de todo lo que pasó después. De todas maneras, trato de ser un poquito descriptivo para también hacer menos tediosa la lectura. Trato de buscar imágenes que tengan mucho que ver con la naturaleza para que usted se adentre en ese momento, en la ciudad como era, el ambiente como era. Entonces, ese fue el propósito de leer este capítulo, porque ustedes vieron que tratamos muchas veces también de la narrativa, de adornarla con pasajes que mucha gente considera poéticos, pero que yo considero románticos y sentimentales. Sí, pero hay que destacar que en ese pasaje que usted lee, usted menciona el hecho de que fue en La Vega donde primero se proclamó a Duarte como presidente, ¿verdad? De la recién fundada República. Pero la actitud de Duarte fue no de asumir esa aclamación popular así de manera inmediata, sino que él quería él quería ser elegido democráticamente. Es una de las cosas que se resalta. Sí. Porque lo primero que dijo fue, pero ¿en base a cuál constitución me van a elegir? ¿En base a qué ley? Si yo no puedo, yo, que he sido, como dice, el fundador de la República, no puedo entonces violentar el proceso democrático que yo deseo que el país tenga. Y por eso él, pues simplemente se expresa de esa forma. Luego haría lo mismo en Santiago y lo mismo en Puerto Plata. Y yo estoy mencionando algo que recoge Rosa Duarte en sus libros. O sea, que fue aquí en La Vega donde primero se le pidió que aceptara la presidencia de la República. Sí, ya volviendo al esquema que habíamos definido previamente, ¿quiénes eran los dones que tanto se mencionan en la novela en diferentes momentos? ¿Quiénes eran los dones en la sociedad de La Vega de esa época? ¿Y cuál fue su papel en toda esta historia? Mira, los dones, los pepes o los cocotuces, como le llamaba el pueblo, era un grupo de destacados municipios que ejercían una especie de hegemonía local, digamos, una suprema dirección moral en la comunidad. No tenían puestos relevantes, simplemente eran unas 8 personas que la gente respetaba, admiraba. Entonces, le decían los dones por su característica de ser la hegemonía de la ciudad, de manera muy democrática. Y también se llamaban todos coincidencialmente José. Por eso decían los pepes. Así tenemos a José Concepción Tavera, José Porte, José Rafael Gómez, José del Orbe, José Velasco, José Narváez, José Bernal, y el padre se llamaba José Eugenio Espinosa. Y entonces de ahí vienen dones o pepes, que era como se conocían, y eran duartianos de corazón, y guiaban La Vega moralmente, por decirlo así, históricamente y moralmente, en el tiempo en que ellos ejercieron ese liderazgo, que fue en el tiempo de la conformación de la República. Sí, hay un pasaje en la novela en el que uno de ellos creo que fue que se comprometió a financiar, porque una de las estrategias que utilizaron fue infiltrarse dentro de las filas del ejército haitiano, ¿verdad? Los jóvenes que trataban de unirse al movimiento independentista, ¿verdad? Trataban de infiltrarse, porque ellos consideraban que era la única manera de conseguir entrenamiento militar y tener acceso a armas. Entonces uno de ellos fue que como que lo financió, no sé si recuerdo mal, que cuando leí esa parte, que financió los uniformes y las armas también. Correcto. Quien lo financia es Cristóbal de Molina, que no era de los dones, pero era parte del grupo dirigencial. Porque hay que aclarar alguna cosa. El ejército haitiano, no, los dominicanos, los criollos, no eran dominicanos todavía, no podían entrar, le estaba prohibido. Una de las normas y regulación era que tú tenías que ser negro. Si no eras negro, y los dominicanos no eran negros de por sí, eran mestizos, jabaos, ligados, como tú quieras llamar, no podían ingresar al ejército haitiano. Entonces había otra instancia que se llamaba la Guardia Nacional, que era decir, vamos a decir para que nos entiendan, la policía hoy en día, que era una rama paralela
que lo que actuaba en las ciudades para imponer el orden y cuidar y todo eso. Ahora, para ingresar a ella había que costearse el uniforme. Y entonces ahí es donde interviene Cristóbal Moya, que era de los ricos de aquel tiempo, y dice, bueno, pero yo los financio, pero ingresen, porque ahí están las armas, y ahí podemos enterarnos de todo lo que está pasando. Y esa fue la participación de ellos en ese sentido. Excelente. Entonces ya en esta parte sí nos podemos extender todo el tiempo que usted quiera, porque yo diría que es la parte central de la novela y de esta entrevista, para que usted nos hable brevemente de la participación de los principales personajes veganos en toda esta trama, en todo estos movimientos pro independencia de la República Dominicana. En específico, por ejemplo, personajes como Marcos Trinidad, Juana Saltitopa, Manuel Mejía, las hermanas Villa, y otro que usted considere también relevante, que brevemente usted nos cuente cuál fue su participación en todo este trajinar y toda esta lucha por la independencia dominicana. Comienzo con Manuel Mejía, que, de acuerdo a los historiadores nuestros, ha sido el más destacado hombre de armas que produjo La Vega. Valiente en extremo, participó en la batalla del 30 de marzo, participó luego en todas las batallas que se significaron y escaramuzas a todo lo largo de la línea noroeste, participó en la batalla de Belder, o de la Puerta del Invencible, también como se llama, en la batalla de Sabana Larga, y fue dos veces héroe, porque también participó en las guerras restauradoras, acompañó a Duverger en sus luchas en el sur del país, y también en La Vega participó en contra en el año 63, 1863. La Vega es la primera ciudad después del grito de Capotillo que se adhiere al movimiento restaurador. Manuel Mejía es hecho prisionero en ese momento por los españoles, y de hecho le lesionan un brazo que se lo utilizaron para siempre. Luego fue gobernador de La Vega. Y una cosa curiosa, para que veas tú cómo que mueren los héroes, murió solo, ciego, abandonado en el Santo Cerro pidiendo limosna. Nadie se apiadó de él. La fortaleza de La Vega lleva su nombre en honor al general Manuel Mejía. Pero no menos valiente era también Marcos Trinidad, que era tío de Juana Saltitopa, como voy a mostrar más tarde. Ese por igual participó en la batalla del 30 de marzo, junto con los andulleros, hizo la carga del Machete, participó al igual que Manuel Mejía en todas las batallas en la zona norte y también en el sur del país, y también participó en las guerras de restauración. Así que aquí tienes tus dos veganos que fueron dos veces héroes de la patria. Participaron en ambas batallas y como comandantes, porque eran generales. O sea, no eran simples soldados. Los simples soldados los estoy mencionando porque sería una lista enorme. Yo tengo muchos nombres, pero estos son los que dirigían la batalla. Juana Saltitopa, que muchas veces han querido decir que no existió, que eso fue mentira. Sí existió. Juana Saltitopa era natural de Jamo, al igual que mi protagonista Chago Roque, que era Chago Roque de Trinidad. Y en realidad, Juana Saltitopa se llamaba Juana de la Merced Evangelista Trinidad. Ese era su nombre. Saltitopa no es un nombre, Saltitopa era un apodo que le tenía. ¿Por qué le decían Saltitopa? Porque era una muchacha vivaracha, tenía la cara bonita, hay pinturas de él, porque fotografía no había, pero había gente que la captó, y era una morena, muy, muy atractiva, muy vivaracha. Digamos, para que nos entendamos, que era muy María Macho, ¿verdad? Entonces le gustaba saltar a los caballos por detrás, por la grupa, para tomarse en él. Se sumaba por todas las ramas de todos los árboles para tomar los frutos. Entonces decía, la Juana es la que salta y topa cuando salta. O sea, que de ahí viene el nombre de Juana Saltitopa. Bueno, pues participó activamente con sus tíos, con sus primos, en la batalla del 30 de marzo, y alentó a los soldados de manera permanente y continua. Y decía que iba al día Río Yaque, junto con los satélites, ella buscó un grupo de damas de Santiago, y entonces hacían una cadena para enfriar los cañones. Acuérdense que los cañones de antes, cuando tiraban, se calentaban. Había que echarle agua para enfriar. Esa misión la tuvieron ellos. Pero tal vez más importante también, que resalta mucho la historia, es su actividad de rostrarle a los hombres, de animarlos, de decirles, de incentivarlos con el lenguaje que ya tenía, que era un lenguaje un poquito crudo, porque ya he dicho que era un poquito machá. A tal punto
que fue hecha coronela. Es la primera coronela de América, Juana Saltitopa. Andaba siempre con un machetico terciado en la espalda, iba a la gallera, jugaba gallos, o sea, le gustaban sus tragos. Entonces estamos hablando de una mujer del pueblo, y esa es Juana Saltitopa, heroína de la batalla del 30 de marzo. Las hermanas Villa, eran 4 hermanas Villa. Tenemos a María de las Angustias, Carmen, Manuela y María Francisca. Vivían muy cerca de lo que era la plaza central de La Vega. Ellas, Duarte le había enviado con un Evangelista Jiménez en noviembre del año 1843 el diseño de la bandera, que no fue nada improvisado. Y ellas tejieron la bandera. Yo digo que la bandera que ondeó en Santo Domingo fue una haitiana que le pusieron la cruz, y eso fue así, ¿verdad? La bandera que ondeó en La Vega no fue una haitiana que le pusieron la cruz, fue una bandera bordada por las hermanas Villa, y dice el historiador Rubino Espino, en tela de fina grana. Y esa fue la que le entregaron el 4 de marzo a los veganos para que se adhirieran a la independencia, que fue el primer pueblo del Cibao que así lo hizo. A ellas le cabe ese honor. Pero no solamente ellas se escondieron a Juan Evangelista Jiménez cuando vino a traer el diseño y vino a alentar por parte de los trinitarios de Duarte, y los haitianos lo estaban buscando, sino que lo escondieron en su casa, corriendo el riesgo de que las fusilaran a todos. Pero cuando Duarte vino a La Vega, se hospedó en su casa también. Eso te da una idea del centro digamos, de conspiración patriótica que ellas alentaban en esa época. Por eso se le distingue como heroínas de la patria a las hermanas Villa. He descrito muy brevemente lo que considero son tal vez lo más sobresaliente, sin descartar el soldado de a pie, muchos que dieron su vida. Lo que se llama el soldado desconocido, ¿verdad? Soldados desconocidos. Exacto, mucha gente anónima que luchó también. Sí. Así mismo es, que todos dieron su vida por la patria. Pero es importante resaltar los principales, porque estos eran los que llevaban la voz cantante, por decirlo de alguna manera. No sé si tú sabes que ya he dicho que en la prueba Basilio Gil, tengo que destacarlo, está en la novela, está el episodio, cuando se pronuncia en Capotillo la restauración de la República el 16 de agosto de 1863, La Vega el día 26 de agosto se proclama también y asalta 40 hombres al mando de Basilio Gil, una calle en La Vega lleva su nombre, asalta el cuartel de los españoles que tenían unos 700 dragones o soldados bien armados, soldados de su majestad el rey de España. Puedes imaginarte, con un cañón enfocando por si los atacaban, pues diezmar la tropa que se le acercaba. Pues Basilio Gil tuvo la osadía el día 26 de agosto, primer pueblo en el Cibao que se adhiere entonces al grito de Capotillo de asaltar ese cuartel. ¿Qué pasa? Obviamente, volvemos a lo mismo, 40 contra 700, no había una manera de salir victorioso, pero Basilio Gil termina arrojándose en la boca del cañón para que los otros avanzaran, porque ya el cañón no podía disparar, donde es entonces acribillado a bayonetazos y su sangre permeó el suelo. Por mucho tiempo se veía la mancha, cuentan los historiadores, donde Basilio Gil dio su sangre por la patria. Ese es otro héroe de la restauración. Los españoles al día siguiente tuvieron que irse, porque el ambiente no era propicio en La Vega, y también decidieron tomar la de Villadiego e irse para Santo Domingo. 700 hombres, que sí que se considera que aunque no fueron derrotados la noche del 26, pero al día siguiente pues se retiraron, señal de que se sintieron que no podían luchar contra los veganos. Todo eso está en la novela, muy detallado, Sí. muy dramático, diría yo también, tiene muchos puntos de dramatismo. Es interesante conocer esos hechos que, sí, como ya hemos dicho anteriormente, se pierden en la macrohistoria. O sea, cuando la historia la escriben personas que viven en Santo Domingo, obviamente las informaciones que tienen son de la ciudad capital, pero hay que escribir la historia de los pueblos, hay que escribir la historia patriótica de Salcedo, de Macorís, de Santiago, que la tiene grandiosa, La Vega, en fin, Puerto Plata, de todos estos pueblos. Yo invito a los que ven este programa, a los que se sienten motivados a escribir, que asuman ese reto para uno también entender y comprender que la República Dominicana fue una obra de todo el pueblo dominicano que se aunó y sintió que eran dueños ya de una nacionalidad, de un criterio, que eran parte de un país. Eso es importante, que cada pueblo pues, escriba también su historia y dé a conocer sus héroes. Pero no me voy a quedar ahí porque estoy ya investigando
me toma tiempo, ¿eh? Es bueno aclarar que escribir una novela de esta categoría coge casi un año, ¿eh? Exacto. Esa es una pregunta que quería hacer también. ¿Qué tiempo le Sí, tomó? Hubo que documentarse, obviamente, para escribir sí, claro. la novela. Mira, Edward, cuando tú escribes una novela simple y sencillamente una novela, pues tú se usa tu imaginación y tú simplemente, como dice la antigua, son historias o que han vivido, que han oído otras y haces una novela. Bien, cuando tú te metes en una novela histórica, tienes que tener mucho cuidado, porque tienes que respetar los acontecimientos tal y como sucedieron, no lo puedes cambiar. Entonces tienes que buscar, entender, comprender, leer, rebuscar, para poder tener una idea de lo que está sucediendo y no meterte a cambiar una historia que tú no tienes el derecho de hacerlo, ni es correcto. Entonces, cuando tú escribes una novela histórica, toma tiempo, porque hay que estudiar, hay que buscar lo que dicen todos los autores, porque, óyeme, el día menos pensado, tú escribes una novela y sale un tal Edward y te dice, mire, eso no fue así, usted cambió la historia, entonces, ¿dónde, con qué? ¿Cómo tú se sacas la cabeza y dices, no, yo lo escribí? No, pero tú lo escribiste, pero tenías que documentarte mejor. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que escribió una novela desarrollada en La Vega en 1914 y puso a los jueces a correr el trayecto de que estaba corriendo una persona en un jeep. Pero el jeep de la Segunda Guerra Mundial. Fuera de época. Pues tú dices, como tú lo escribes. Bueno, pero para complacerte, pues, y para que esté la expectativa, ya estoy investigando. Y esta vez, mira, tú sabes que mi primera novela, que fue Aventura y Desventura de Joven en la era de Trujillo, esa fue sobre esa época que yo viví y que ese sí es no una novela histórica, pero fue una historia novelada porque fue prácticamente mis vivencias en toda esa época. Después escribí El Águila de los Ruiseñores, que tiene mucho que ver con la intervención americana y ese periodo que pasó el país. Esta, obviamente, ya he dicho, va en las guerras libertarias, la independencia y la restauración. Estoy ahora inmerso, estoy estudiando, leyendo. Si tienes algo que me puedes enviar, te lo agradezco. O los amables televidentes o que te están viendo en estos momentos. Estoy inmerso en la época de la colonización. Es una época que he encontrado muy cruel, muy dura para los indios, cómo fueron masacrados, cómo los maltrataron. Estoy inmerso en las investigaciones preliminares, que como comentado anteriormente, toman casi un año en usted buscar todos los documentos y leerlos. Te voy a adelantar algo para que queremos. Este joven es bautizado por Fernando, vuelve con Colón, pero mientras está en España, que dura un tiempo en España, en lo que retoma el viaje de Colón de vuelta en el segundo viaje, pues lo hospeda en una casa de un noble. Ahí él tiene 14, 15 años, se enamoran él y la hija del noble. Todo este trama, entonces él viene para el Nuevo Mundo, después ya viene con María de Toledo. Oye, es todo muy romántico, pero muy original, porque tengo que tener cuidado que no se me parezca mucho a Enriquillo, ¿verdad? Porque si no voy a decir que es un plagio. Entonces, toda esta trama que tiene mucho que ver con romanticismo, pero que tengo obviamente que introducir ahí el tema del indio que es abusado, que es asesinado, que es quemado, que le cortan la oreja. Todo este drama tiene que ver en la novela también, porque yo creo que estas novelas que escribimos históricas hasta dan para hacer una película, aunque sea una película de nosotros, aquí entre nosotros. Y esa novela incluiría la programa de Fray Antón de Montesinos en defensa de... Todo eso estaría ahí y tú me estás ayudando. Claro, y que incluso, ingeniero, ese episodio de Montesinos se considera el primer acto de proclamación de derechos humanos creo que a nivel mundial. Te voy a hacer una observación. Sí. Antes de Montesinos, vino a La Vega su superior, Fray Pedro de Córdoba, y porque cuando él llegaron de España, ellos, los dominicos, los virreyes, Diego y María de Toledo, estaban en La Vega, que era una ciudad importante, estaban en fundición de monedas de oro, y habían venido entonces a eso. Entonces Fray Pedro de Córdoba viene caminando desde la capital, desde Santo Domingo, viene a pie, era un pequeñito, flaquito, y él en la catedral de La Vega, que ya era catedral, es quien arremete lo mismo que dijo Montesinos en Santo Domingo. Ya Fray Pedro de Córdoba lo había dicho aquí en La Vega. Y entonces Montesinos lo dice en la capital porque el autor es Fray Pedro de Córdoba junto con ellos. Fray Pedro es el superior, muy inteligente.
Lo dice Montesinos en la capital porque era de los 4 dominicos el que tiene la mejor voz. Y por eso él se le atribuye a él, pero en realidad el contenido es de Fray Pedro de Córdoba y los 3 otros dominicos que vinieron. O sea, que eso es algo que en la novela queda aclarado de que, tal y como tú señalas, estas expresiones dieron pie a las leyes de Burgos, que son las leyes que precisamente son el preludio de los derechos humanos. Ahí tú tienes razón. Lo que empezamos a plantear es que Montesinos lo dice en la capital, pero ya Fray Pedro de Córdoba lo había dicho en La Vega, su superior inmediato, en el orden de los dominicos. Entonces ese es un tema interesante que hay que manejarlo y plantearlo desde el punto de vista histórico para que quede claro. Te fijas, como yo señalo, como siempre, que lo que se recoge es lo que se dice en Santo Domingo. Ese es un problema que tenemos. Exacto. Sí, pero bueno. Eso cuando, a pesar de que siempre se señala que en Santo Domingo están las primicias de América, ¿verdad? Del continente americano, pero muchas cosas arrancaron en La Vega, incluyendo la evangelización, ¿verdad? Santo Domingo se le atribuyen las primacías. Sí. Primacías, es decir, las cosas más importantes, la mayor impacto. Primicias son las primeras en el tiempo. Y las primicias fueron en La Vega. La capital de Santo Domingo es primada, no es la primera. Es la primada de América, la capital, a través de Santo Domingo. La primera catedral es la de La Vega. Sí. Vino con Suárez Deza, que vino como obispo y tomó posesión. Aunque fueron, y me estamos apartando aquí de las novelas, estamos hablando de historia, pero yo creo que pero no está de más porque estamos aprendiendo. Cuando dan el nombran los obispos, que lo nombraron, el de Santo Domingo, el de La Vega y el de San Juan de Puerto Rico, los otros 2 no lograron venir. Quien viene y toma posesión de la silla episcopal y por lo tanto es consagrado, o que lo consagraron en España, pero quien toma posesión, pone en vigencia su obispado, es Suárez Deza, y eso es de la historia. O sea, ese es el que viene. Los Santo Domingo vinieron mucho después. Y te aclaro, una cosa es las cosas que son primadas, que son las más importantes, y una cosa son las primicias, que son las primeras en el tiempo. La Vega tiene las primicias de los primeros bautismos, que se fueron en La Vega, el primer sermón a favor de los indios, Fray Pedro de Córdoba, la primera cruz que se instala en el nuevo continente cristiana, que fue la que instalaron en el cerro, que no existió en la batalla del cerro, pero ese es otro tema, eso es, hubo una batalla pero no fue en el cerro, y eso de la Virgen es una ilusión de un sacerdote que de hecho le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque no era cierto que la Virgen María iba a matar indios. Eso no cabe en cabeza de nadie. O sea, que usted va a desmitificar algunas cosas, ¿verdad? Exacto. En esa novela vamos a plantear todo eso, producto de investigaciones históricas que ya yo he hecho y que tengo la sustentación. La batalla de la Vega Real no fue en el Santo Cerro, no hubo batalla en el Santo Cerro, fue en Esperanza, de cerca de Mao. Eso está demostrado por el padre, es un dato del padre de las casas, y luego aquí investigaciones que hicieron historiadores dominicanos, comenzando con nuestro amigo Edwin Espinal de Santiago, que dilucidaron y tuvieron contestes de que la batalla fue en Esperanza. Lo que hubo fue una unión de cosas, un sacerdote que dentro de su, no así fanatismo, pero dentro de su mística, dijo haber visto, lo único que vio la Virgen fue eso consta así. Pero todo esto en la novela que estamos preparando, esos capítulos los vamos entonces a desglosar y haciendo uso de, como dije, documentos fehacientes y verdaderos que nosotros poseemos y que son de dominio público, porque no te hablando de nada que está de secreto. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, siempre se da importancia y trascendencia a los hechos que ocurren en las capitales de los países, no únicamente aquí. O sea que no estoy alegando que hubo discriminación, no es que es así siempre. Lo que sucede en las capitales es lo que tiene más primacía, pero necesariamente la primacía no tiene nada que ver con la primera vez que eso sucedió. Entonces, en ese contexto es que vamos a escribir esto, es la próxima novela, ya la tengo un poquito adelantada, pero obviamente me toma tiempo porque claro, que yo tengo una profesión ejercicio y que le dedico a escribir ciertos días. En sus ratos libres. Vuelvo y repito, cuando viene la musa, que si la musa no aparece, no puede escribir, porque para escribir hay que tener la intención, la concepción, la idea, la trama,
todo eso, y el dominio, que a veces es muy difícil, también de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, saber contextualizar las cosas para que lleguen a un público. Por ejemplo, yo tengo un estilo de escribir, mis capítulos son cortos porque yo sé que leer no es de la devoción de la juventud actual. Lo que les gusta son los telefonitos, los mensajes cortos. Pero aparte de que lo hago cortos, también busco la manera de al final del capítulo, y así está en Destellos de Gloria, yo te dejo a la expectativa, te dejo la interrogante para que me sigas leyendo. Lo que se llama el cliffhanger. Si no, tú no sigues. Bueno, tú la leíste, la novela. Claro. Tú sigues así. La dejamos para que tú la leas. Eso se llama el cliffhanger o el gancho, que se usa mucho en la serie de televisión, como dejar a la gente enganchada para el próximo capítulo. Acuérdate que Alfred Hitchcock era el mago del suspenso, que es como se llama, ¿verdad? Sí. Las películas que lo utilizaban mucho en las series. Así es. Sí, el gran Hitchcock, que yo soy muy admirador, soy muy seguidor de su cine, de su obra. Sí. Claro, excelente. Entonces, ya para concluir, ingeniero, ¿dónde los oyentes pueden adquirir un ejemplar de Destellos de Gloria? ¿Dónde está disponible la novela? Bueno, estaba en Santo Domingo, creo que se agotó en Santo Domingo, vamos a tratar, pero en Editorial Santuario, en Santo Domingo, tú llamas, inclusive que es la casa editora. Sí. Podemos poner el teléfono en la descripción del podcast, tanto en YouTube como en Tú tienes la novela, la cosa portada. Correcto, sí, la podemos poner. Por 100 pesitos te lo lleva un Uber a tu casa, no tienes ni que irlo a buscar. O sea que de cualquier lugar del país la pueden pedir a Santuario y ellos se encargan de enviarla. Así mismo es. Si es la capital, es un Uber 100 pesos. Si es fuera de la capital, entonces te cobran lo que es el envío. Pero Sí. lo pueden. De todas maneras, voy a preocupar de que Santuario nuevamente dote la librería de la capital del libro. Pues aparentemente las ejemplares que tienen se agotaron. Yo tengo muchos aquí en La Vega, lo pueden adquirir en mi oficina. Yo también lo tengo disponible. Vamos a ponerle el contacto suyo también para que la gente lo adquiera por ahí, por esa vía también. Y yo también se lo envío. O sea, no había ningún problema. Con mucho gusto. Ya lo he hecho muchas veces. Hay gente que me llama, lo pongo. Si es la capital, se lo pongo por uno de los envíos, que es a Santo Domingo. Sí. Perfecto. Entonces, nada, ingeniero, solamente nos resta darle las gracias, las infinitas gracias por haber atendido nuestra invitación y queda abierta precisamente la invitación, o la redundancia, para la próxima novela que usted está trabajando ahora, para ver si podemos conversar, porque a mí me interesa mucho saber, o sea, conocer la historia y precisamente la historia que va desde el descubrimiento hasta la independencia, como que si hay ciertas lagunas. O sea, yo tengo la percepción de que muchos episodios como que no se conocen debidamente, toda esa época colonial, vamos a decir, pre-independencia o pre-república. Es interesante. Óyeme, es importante porque es en ese lapso donde se va conformando el dominicano. Correcto. Es a través de esta historia donde se va integrando en la mente de los habitantes de este país que podemos ser libres, soberanos, independientes, que tenemos unos criterios muy propios, que tenemos unas tradiciones muy nuestras, que no tiene nadie más, que tenemos hasta un tipo fisiológico diferente a todos los terrenos. Fue unos tipos que es muy, muy especial, muy particular, del que tú ves uno, ese es dominicano. Entonces, en este tiempo es donde eso, y yo siempre de la inmortalidad, digo yo siempre, para ser un poquito poético, se fue conformando ese ser muy especial, que es el dominicano. Y por eso es importante conocer esa parte de la historia, tal y como tú señalas. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.